Hola, el día de hoy te contaré el cuento de la Reina de las Nieves, que lo disfrutes. En un rincón lejano del mundo, donde los inviernos parecían extenderse más allá del tiempo y los copos de nieve danzaban con delicadeza en el aire como si fueran diminutas plumas de cisne, existía una historia que pocos conocían en su totalidad. Una historia que comenzaba, no con héroes valientes o reinos llenos de caballeros, sino con un espejo. Un espejo tan extraño que no reflejaba la belleza como era, sino que distorsionaba todo lo bueno y resaltaba lo feo. Cuando algo hermoso se miraba en él, el espejo lo convertía en algo marchito y sombrío, y cuando algo era desagradable, lo exageraba hasta lo grotesco. Este espejo había sido fabricado por unas criaturas que disfrutaban de la maldad y la burla, y un día, llevándolo muy alto al cielo para reírse incluso de los ángeles, lo dejaron caer. El espejo se rompió en incontables fragmentos, cada uno tan pequeño como un grano de arena o tan grande como un cristal de ventana. Estos pedazos viajaron con el viento, y algunos se metieron en los ojos de las personas, haciendo que vieran todo de forma torcida y oscura, mientras que otros se clavaron en sus corazones, volviéndolos fríos y duros como el hielo. En una ciudad tranquila, cubierta de nieve suave en invierno y flores en verano, vivían dos niños muy unidos, Gerda y Kai. Sus casas estaban separadas por un pequeño callejón, y entre ambas ventanas crecía un rosal que ellos cuidaban con especial esmero. En primavera, las rosas florecían en lo alto, como si quisieran tocar las nubes, y en invierno, aunque dormían bajo la escarcha, siempre parecían prometer que volverían a brillar. Gerda y Kai jugaban todo el año, inventaban historias, corrían por los callejones, y en los días fríos, se sentaban junto a la ventana, observando cómo los copos se posaban en el cristal como estrellitas de hielo. Pero una mañana de invierno, mientras la luz se filtraba plateada y el aire estaba tan claro que cada sonido parecía más cercano, algo extraño ocurrió. Unos minúsculos fragmentos del espejo maldito viajaban con el viento helado, y uno de ellos se deslizó hasta el ojo de Kai, mientras otro se incrustó en su corazón. Al principio, no sintió nada más que un pequeño pinchazo, como si una brizna de nieve se le hubiera metido en la piel. Sin embargo, poco a poco, su mirada comenzó a cambiar. Las cosas que antes le parecían hermosas, las rosas, la risa de Gerda, el calor de la casa, comenzaron a resultarle insignificantes, incluso molestas. Su corazón se volvió frío, y aunque todavía jugaba, ya no reía con la misma calidez. El invierno se instaló con más fuerza aquel año. La nieve crujía bajo los pies como diminutos cristales rotos, y los techos estaban cubiertos de un blanco tan puro que parecía imposible que pudiera ser frío. Kai, que antes hacía figuras de nieve y corría con Gerda, comenzó a apartarse. Se burlaba de los copos que caían, observando cómo tenían formas perfectas y frías, diciendo que nada más en el mundo era tan bonito como aquello. Gerda lo miraba con tristeza, preguntándose por qué ya no quería cuidar el rosal, ni escuchar los cuentos que tanto les gustaban. Una tarde, mientras un viento cortante soplaba entre las calles, Kai decidió salir con su trineo. Lo ató a un carro que pasaba, dejándose arrastrar por las calles heladas. Entre la niebla y el aire helado, apareció una figura deslumbrante, una mujer alta, envuelta en un manto blanco que brillaba con tonos azulados, como si estuviera hecha de hielo puro. Sus ojos eran tan claros como el cielo en un día sin nubes, y su piel tan pálida que parecía tallada en cristal. Era la Reina de las Nieves. Se acercó a Kai con una mirada que no expresaba ni ternura ni dureza, solo una calma gélida. Lo tomó de la mano y, al hacerlo, el frío atravesó todo su cuerpo, pero no le dolió. Al contrario, sintió que era el frío más hermoso que había experimentado. Sin que nadie pudiera detenerlos, la reina lo llevó en su trineo, que se deslizaba sin esfuerzo sobre la nieve, hasta desaparecer en la blancura infinita. Cuando Gerda notó la ausencia de Kai y descubrió que no había regresado, una inquietud profunda se instaló en su corazón. Esperó días, luego semanas, pero no había rastro de él. Los adultos decían que probablemente estaba jugando en otra parte, o que regresaría cuando quisiera, pero ella sentía que algo terrible había sucedido. Decidió que no podía quedarse esperando. Aunque era pequeña, su determinación era más fuerte que cualquier nevada. Una mañana, cuando el hielo aún cubría las ramas como si fueran joyas transparentes, Gerda se puso sus botas más resistentes, su abrigo más cálido y guardó un pequeño trozo de pan en su bolsillo. Partió sin decir más que un adiós al rosal, prometiendo en silencio que volvería con Kai. Gerda caminó hasta llegar a un río que aún no estaba congelado del todo. Creyó que tal vez Kai había cruzado por ahí. Se acercó a la orilla y pidió ayuda al agua, como si ésta pudiera escucharla. El río,
tranquilo y con un brillo suave, parecía responder con su murmullo. Entonces, una pequeña barca, suelta del amarre, se balanceó suavemente junto a la orilla. Gerda subió, y la corriente comenzó a arrastrarla. El viaje por el río fue silencioso y largo, con los árboles inclinándose hacia el agua como si quisieran observarla. Finalmente, la barca la llevó hasta un jardín escondido, donde las flores crecían en todas las estaciones, ajenas al invierno. El aire estaba tibio, y el aroma dulce llenaba cada rincón. Allí vivía una anciana amable, que con un toque de su sombrero mágico hacía que el jardín floreciera siempre. Pero, sin querer, la anciana borró de la memoria de Gerda el recuerdo de Kai, haciendo que olvidara por un tiempo su misión. Pasaron días de calma, hasta que Gerda, al ver unas rosas en un rincón del jardín, recordó el rosal de su casa y el rostro de Kai. La memoria regresó como un golpe de viento frío, y supo que debía continuar. Gerda salió del jardín con paso firme, aunque el invierno parecía haberse endurecido mientras ella había estado ausente. El aire estaba más cortante y la nieve, más densa, se arremolinaba en remolinos que le dificultaban avanzar. Caminó por senderos donde los árboles, desnudos de hojas, parecían alzar sus ramas como dedos largos y retorcidos hacia el cielo gris. A lo lejos, entre las nubes bajas, se escuchaba el croar grave y rítmico de un cuervo. El sonido llamó su atención. Pronto, una figura negra apareció sobre la nieve, un cuervo de plumaje brillante como un manto de terciopelo. Sus ojos, oscuros y vivaces, la observaron con curiosidad. Gerda se acercó y sin palabras, le transmitió con su mirada la urgencia de su viaje. El cuervo, inclinando la cabeza, pareció entender y comenzó a caminar delante de ella, como si quisiera guiarla. A cada paso, el paisaje cambiaba. El bosque dio lugar a un claro donde, a lo lejos, se erguía un edificio imponente, un palacio de piedra blanca, con torres afiladas que parecían agujas de hielo y ventanales que reflejaban la luz gris del cielo como espejos gigantescos. El cuervo se detuvo ante la entrada, mirando hacia arriba con un movimiento solemne, como invitándola a seguir. Dentro, el palacio estaba lleno de ecos. Los pasillos parecían interminables, decorados con tapices que representaban inviernos pasados, reyes de tierras heladas y animales de nieve. El frío no era tan cortante como en el exterior, pero seguía presente, como un susurro que se filtraba en cada rincón. Gerda buscó en cada sala, pero no encontró a Kai. Comprendió que este no era el lugar donde la reina lo tenía, sino solo un reflejo de su mundo, un lugar de paso, donde el hielo empezaba a apropiarse de todo. El cuervo, que aún la acompañaba, croó suavemente, como diciéndole que debía seguir. Gerda reanudó su camino, cruzando llanuras nevadas donde el viento parecía silbar advertencias y levantar nubes de copos que giraban como diminutas tormentas. Sus botas ya estaban empapadas, y el pan que llevaba en el bolsillo se había endurecido como piedra. Fue entonces cuando escuchó un traqueteo en la distancia. Una carreta, cubierta con pieles y tirada por renos, se acercaba lentamente. En ella viajaba una anciana de rostro curtido por el viento y mirada astuta. Al verla tan sola, la anciana le ofreció subir para resguardarse del frío. Sin embargo, no todo era bondad. La anciana pertenecía a un grupo de bandidos que vivían en los bosques cercanos, y aunque no tenía intención de lastimarla, sí quería quedarse con ella. Gerda fue llevada a su campamento, un lugar donde las hogueras ardían bajo árboles retorcidos y los bandidos cantaban canciones graves que se mezclaban con el silbido del viento. Allí conoció a una niña bandida, de mirada intensa y manos rápidas como el relámpago, que estaba acostumbrada a vivir sin miedo al invierno. Al escuchar la historia de Gerda, y aunque al principio fingió no importarle, la niña comenzó a sentir simpatía por ella. La idea de una reina hecha de nieve y un niño perdido en un palacio helado despertó en la bandida un brillo de desafío. Una noche, mientras las hogueras crepitaban y el campamento dormía, la niña llevó a Gerda hasta un corral donde reposaba un gran reno de ojos profundos y pelaje espeso como un abrigo de invierno. Le susurró unas pocas palabras y, sin más, colocó a Gerda sobre su lomo. El reno, como si entendiera la urgencia, se lanzó a través de la nieve, dejando atrás el campamento. El reno corría con fuerza y agilidad, atravesando valles donde el hielo colgaba como cortinas de cristal y colinas que parecían montones de azúcar. El aire era tan limpio que cada respiración dolía un poco, pero Gerda no se detuvo. Su corazón latía con fuerza, recordando a Kai, imaginando su rostro sin el frío que lo endurecía. En su camino, encontraron a mujeres amolledas y laponas, que vivían en chozas cubiertas de nieve y pieles.
Estas mujeres, al escuchar la historia, ofrecieron comida caliente y un lugar para dormir unas horas, pero siempre aconsejaban no detenerse demasiado. Una de ellas, muy anciana y de manos arrugadas como ramas secas, le dio a Gerda un pequeño amuleto hecho de hilo rojo y cuentas de hielo, asegurándole que le daría fuerza cuando estuviera frente a la reina. El reno y Gerda siguieron viajando, y poco a poco, el mundo alrededor comenzó a cambiar. El frío se volvió más intenso, el cielo más claro, casi blanco, y el silencio más profundo. Incluso el reno, acostumbrado a las nieves, bajó el ritmo, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Finalmente, llegaron ante el palacio verdadero. No era como el primero, hecho de piedra y decoraciones. Este estaba tallado enteramente en hielo, desde los escalones que conducían a la entrada hasta las torres que se elevaban como cuchillas de cristal. La luz del sol, débil en aquel lugar, se filtraba a través de las paredes transparentes, haciendo que todo brillara como diamantes. Sin embargo, no había calor en ese brillo, solo una belleza fría y distante. Gerda entró, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Las salas eran inmensas, con columnas que parecían hechas de nieve compacta y suelos lisos como espejos. En el centro de una de las cámaras más grandes, estaba Kai. Se sentaba sobre un banco de hielo, jugando con fragmentos que intentaba ordenar para formar una palabra, un juego interminable que la reina le había impuesto. Sus mejillas estaban pálidas, y sus ojos, tan claros como el hielo, no mostraban emoción. Gerda corrió hacia él, y al tocarlo, sintió el frío atravesar sus manos. Las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas, y en el instante en que una de ellas tocó el pecho de Kai, el fragmento de hielo en su corazón se derritió. Él parpadeó, como despertando de un largo sueño, y su mirada recuperó el calor que había perdido. Otra lágrima cayó sobre su rostro, y el fragmento del ojo se deshizo como si nunca hubiera existido. Kai miró a Gerda, y aunque no necesitaban palabras, sabía que había regresado. La reina de las nieves no apareció, como si su poder se hubiera desvanecido con aquel gesto de amor y amistad. Tomados de la mano, Kai y Gerda salieron del palacio. El reno los esperaba, y el camino de regreso parecía más corto, aunque la nieve seguía cayendo. Pasaron de nuevo por las tierras de las mujeres laponas y samoyedas, por los bosques y ríos, hasta que las casas de su ciudad aparecieron en el horizonte. Al llegar, encontraron que el invierno estaba cediendo. La nieve comenzaba a derretirse en los tejados, y el rosal entre sus ventanas mostraba los primeros brotes verdes. Se sentaron bajo él, como lo hacían antes, y aunque habían crecido y cambiado, su amistad era más fuerte que nunca. El sol, cálido y dorado, iluminó sus rostros, y el aroma de las rosas prometía un verano lleno de vida. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué parte es la que más te ha gustado?